Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de Vivi UPAO Televisión. Son las 5 de la tarde con 21 minutos y como lo comentamos al inicio del programa, estamos frente a una nueva situación, a un nuevo conflicto social que se ha generado nuevamente los trabajadores del sector agroindustrial. Semanas atrás conversamos con el profesor, destacado economista, empresario, el profesor Miguel Rodríguez, sobre si le convenía al Perú derogar la ley de promoción agraria, que al final por la presión social fue derogada, y ahora estamos en una situación lamentable, seguimos con los mismos problemas, la presión social que están ejerciendo los trabajadores, y no hay un nivel de entendimiento entre los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación, del haberse derogado una ley sin no haber tenido ya una nueva ley que haya podido ser discutida, analizada con los trabajadores, con los empresarios? Sobre esto conversamos nuevamente con el profesor Miguel Rodríguez. Profesor Rodríguez, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes a toda la audiencia. Bien, profesor, conversábamos con usted, recuerdo, semanas atrás, cuando se desató este conflicto social acerca de que los trabajadores del sector agroindustrial, pues, que pedían la derogatoria de la ley de promoción agraria que estuvo vigente durante 20 años, desde el régimen de Alberto Fujimori. Y conversábamos con usted sobre este análisis y usted fundamentaba que esta ley había generado resultados favorables tanto para el trabajador como para el empresario. Sin embargo, a los pocos días se derogó esta ley y ahora nuevamente estamos en un conflicto social que preocupa y obviamente que perturba la atención y genera cierta inestabilidad en el sector empresarial. ¿Cuál es su reflexión respecto a esta situación, profesor Miguel Rodríguez? Sí, bueno, yo estoy sumamente preocupado, creo que al igual que muchos de nuestros compatriotas, por cómo se ha venido desarrollando toda esta crisis que nació, como usted efectivamente dice, de un reclamo que es totalmente válido y posiblemente también de justicia, digamos, de parte de los trabajadores, de obtener mejores condiciones de trabajo, que debieron ser analizados en su momento, pero con una alternativa de poder hacer exposición de ideas y de planteamientos, ¿no? Pero que fue en el Congreso definida no por una discusión nuevamente de ideas, sino de qué tanto podían hacer para callar, digamos, una protesta que se estaba tornando muy violenta con la toma de carreteras. Y tomar decisiones en ese contexto nos lleva a decisiones muchas veces equivocadas, como podemos ver ahora después de varios días de haberse derogado esa ley, que el remedio ha sido peor que la enfermedad, ¿no? Yo sí, efectivamente, recordando, les decía que esta ley es indudable, que ha traído más beneficios que perjuicios no solamente a nuestro país, sino en general a los trabajadores, a los peruanos y a los trabajadores de las compañías agroindustriales y agrícolas, ¿no? Porque ha permitido un mayor desarrollo en las zonas de influencia. Los que tenemos ciertos años podemos dar fe de que la zona de Chao, por ejemplo, era una zona inhóspita hace 25 años, cuando empezó Chavimochi, ¿no? Uno pasaba por ahí y había solamente piedras y arenales. Entonces eso no le daba trabajo a nadie. Ahora hay mucha gente que vive en la zona, se ha desarrollado y está viviendo y trabajando en la zona, generándole una expectativa de mejora en su calidad de vida y la de sus familias. Pero, lógicamente, como toda obra humana, esto es perfectible, y habiendo pasado 18 años, era un momento seguramente de revisar si es que esta ley debía continuar como estaba. Definitivamente se le hizo mejoras, cambios en el año 2018, se renovó la ley por 10 años, pero generándole más beneficios a los trabajadores, es decir, se les
equiparó los ingresos con los de cualquier otro trabajador que hubiera en el Perú. Pero nuevamente, creo que hemos actuado con imprudencia, yo me atrevería a decir hasta con populismo, y ahora estamos en medio de una crisis que no tenemos una salida clara, ¿no? Profesor Rodríguez, usted que conoce, que está en el medio empresarial y también académico, ¿qué es lo que conoce usted o qué ha recogido de la percepción de los trabajadores? ¿Qué es lo que están pidiendo? Porque ahora se les ha mejorado en cuanto al ingreso, tienen mejores beneficios, sin embargo, no están conformes. ¿Qué es lo que ahora ellos están exigiendo? Sí, bueno, mire, efectivamente el ingreso de un trabajador agrario dentro del contexto de la ley que fue derogada generaba un ingreso similar al de cualquier otro trabajador, digamos, obrero en cualquier actividad económica. Lo que yo veo ahora es que, si bien es cierto, todavía existe un reclamo porque se considera que los beneficios que se han logrado para las empresas exportadoras debería tener una respuesta más equitativa en cuanto a la calidad de vida de los trabajadores, y eso es plausible, pero estamos olvidando que la agricultura en el Perú es muy dispersa, ¿no? Y esta ley es una ley para todo el sector agrario. Entonces, la preocupación va por el lado de las pequeñas y las medianas empresas agrícolas. Hay empresas pequeñas de productores, estamos hablando de 5 hectáreas, 10, 20, 50 hectáreas, empresas medianas que tienen 200, 300 hectáreas, ¿no? Porque hay otras que tienen 1.000 o 2.000 hectáreas, que son más grandes. Pero estas empresas medianas y pequeñas trabajan pues a punto de equilibrio casi, ¿no? Y más aún, nos estamos olvidando de esa agricultura que está, por ejemplo, en la sierra y en la selva, que es una agricultura de subsistencia, pero que necesita ser promocionada, necesita ser mejorada. Y no estamos hablando ahora de los que realmente dentro del sector agrícola sí están sufriendo y sí se encuentran en la pobreza, en la informalidad. Entonces, una ley de promoción agraria no puede malograr lo bueno que se ha hecho, sino que tiene que tratar de que eso que se hizo se traslade hacia otras áreas, unidades económicas de la agricultura, para que también puedan desarrollarse. Entonces, yo creo que si vamos a discutir de una ley agraria, deberíamos hablar de qué hacemos con los pequeños productores de la parte de la sierra que no tienen, no sé si decirle suerte de tener una irrigación como tenemos en Chavimochic. ¿Cómo podemos promover esa mejor agricultura, tecnificarla, dotarla de maquinaria, hacerle una oferta también, no solamente para mercados externos, sino para el mismo mercado interno, porque los peruanos nos merecemos alimentos de buena calidad? Entonces, el problema es complejo, pero estamos viendo una pequeña parte del problema que desde mi punto de vista no representa el verdadero problema de fondo de la agricultura en el Perú. La agricultura de la costa, la agricultura de agroexportación es una agricultura moderna, está generando beneficios para la gente. Tenemos en Ica y La Libertad y Piura, si bien es cierto el conflicto está en La Libertad e Ica, pero tenemos otras zonas que están también desarrolladas como Piura mismo, repito, Lambayeque, Ancash, Arequipa, donde se está generando mucho trabajo. Y entonces vamos a malograr esto que ya se logró por conseguir mejoras que pueden ser muy aplaudidas en el corto plazo, pero que a la larga van a generar la quiebra de estas compañías, ¿no? Entonces yo creo que nuevamente estamos discutiendo sobre un punto que nos va a descentrar de la discusión de fondo, que es cómo arreglamos la agricultura que todavía necesita ser apoyada en el país. Sí, ahora, algunos parlamentarios habían declarado, profesor Rodríguez, que se habían ya reunido con un grupo representativo de empresarios acá en La Libertad para llegar a un entendimiento, intercambiar ideas, conversar, compartir experiencias para que puedan al final tomar la mejor decisión y se pueda elaborar, redactar una ley de promoción que favorezca y que sea pues totalmente equitativa, equilibrada. Sin embargo, el fin de semana escuchábamos a la señora Rosario Bazán, que es representante de un sector importante del empresariado de agroexportación en RPP, declaraba de que en ningún momento los han convocado a los empresarios
al menos ella decía de que no como representante de esas empresas en la libertad, para poder sentarse a dialogar, a conversar, a intercambiar opiniones sobre esta ley. Qué importante es entonces poder escuchar también a los empresarios y claro, y también a los trabajadores para que ambas partes puedan llegar a un buen entendimiento, profesor. Al respecto, ¿usted conoce de algún acercamiento que haya tenido? Porque también usted como gerente de Agroindustrial Upao-SAC conoce de estas acciones empresariales. Sí, por supuesto. Mire, nosotros como empresa agrícola, Agroindustrial Upao forma parte de un gremio que es APTC, que es la Asociación de Propietarios de Terrenos de Chavimochi, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos estado viendo la forma de llegar hacia no solamente los trabajadores, porque en general lo que se conversa entre las compañías es la siguiente, y eso yo le puedo decir también de nuestra empresa. Nuestros trabajadores, el 100% de los trabajadores está trabajando tranquilo. No conversamos con ellos, y si bien es cierto, siempre hay una aspiración, lógicamente, a mejorar su ingreso, etcétera, pero ellos entienden de que la compañía les da lo que corresponde y de acuerdo a la propia evolución del negocio, ¿no? Nosotros somos una empresa que, por ejemplo, produce espárrago y no tenemos los niveles de rentabilidad que tienen aquellos que, por ejemplo, hacen arándanos. Pero el arándano, cuando se empezó, una planta, para tener un ejemplo, ¿no? Una planta de arándano, usted la siembra y hace una gran inversión, es una fuerte inversión al inicio, pero ya tiene asegurados entre 20 años de producción, ¿no? Pero el arándano hace 3 o 4 años, 5, digamos, que empezó la producción de arándano en Perú, en el mercado extranjero, en el mercado exterior estaba entre 15 y 20 dólares el kilo. Ahora está en 5 dólares el kilo, entonces los niveles de rentabilidad han bajado también. Así que nosotros sentimos que todavía no tenemos un camino, un canal que nos lleve hacia la parte política. En el Congreso hemos tenido muy poca apertura y incluso en los medios, si bien es cierto, la señora Rosario Bazán y otras personas han podido dirigirse a través de los medios, pero es la minoría, ¿no? La menor cantidad de información se va por ese lado. Pero yo sé que ahora, en este momento, justamente en el Congreso, la AGAP, que es la Asociación de Agricultores del Perú, se ha presentado en la Comisión de Economía del Congreso para hacer una exposición de 15 minutos. Pensamos que eso todavía es insuficiente si es que eso no viene acompañado de una mesa de trabajo con técnicos, porque ya no se trata solamente de exponerle a los señores congresistas, sino que ellos con sus técnicos también conversen para buscar una salida viable, ¿no? Yo quiero también, si me permite el tiempo, decirle que ya muy breve, por favor, primera profesor. fuente, porque como usted bien dice que trabajamos directamente en el agro, le digo que esas protestas violentas que se están viendo no corresponden a trabajadores de las empresas agrícolas, ni de las empresas agroindustriales. Eso es conocido. No estoy diciendo aquí nada nuevo. El 99% de los trabajadores no está dispuesto a tomar carreteras, a lo que he hecho ahora en Ica, que ha sido volcar e incendiar una ambulancia, ¿no? Una cosa increíble. Pero son pequeños grupos y, sin embargo, nuestra atención, la atención de los medios, la atención de nosotros y de los congresistas está centrada en esos grupos violentistas. Y son los que están dictando, digamos, la agenda en nuestro país. Y eso tenemos que ser muy claros en decir que no podemos permitirlo, ¿no? Deberíamos tener un poco más de firmeza para sentarnos. Hay problemas que resolver, definitivamente hay que sentarnos a resolverlos, pero en un marco de diálogo, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor Miguel Rodríguez, docente de Economía y Negocios de la Universidad Privada Antonio Dorrego, además gerente de Agroindustrial Upao-SAC, por esta amplia reflexión. Y como usted dice, es bueno precisar entonces que no son los trabajadores que están en las calles, en la carretera hoy en día, y hay un sector de la población pues que repudia esto porque son personas que no tienen ningún vínculo con el sector agroindustrial. Aparentemente son grupos de personas infiltradas las que están generando estos enfrentamientos en la Panamericana, y es importante que la policía, las autoridades estén pendientes de ello, porque como usted lo acaba de manifestar, no podemos dejarnos presionar por un grupo de personas de mal vivir que quieren y que generan ese tipo de conflictos en nuestro país. Muy amable, profesor Rodríguez, muchas gracias.
No, a ustedes nuevamente por la oportunidad, muy agradecido. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, profesor. Son las 5:36, vamos a una pausa y continuamos en UPAO Noticias.